Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro amigo Fausto Giraldo. Fausto, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, bienvenido. Saludos cordiales a ustedes y a todos los televidentes. Fausto, a ver, empecemos. ¿Cómo usted puede o cómo evaluaría usted la Marcha por la Paz realizada la noche de ayer? Bueno, primero partir del hecho de agradecer a todos los sectores ciudadanos que se dieron cita el día viernes pasado a una reunión que mantuvimos en el coworking del municipio, de la municipalidad, ¿ya?, en la que prácticamente analizamos un poco la problemática de la inseguridad y esta escalada agresiva que ha venido teniendo la ciudad de Ibarra, no solo la ciudad de Ibarra, sino la provincia de Imbabura, y que participaron diferentes actores, representantes de colectivos sociales y ciudadanos, ¿no es cierto? Sin embargo, ahí en esa reunión habíamos planteado de que no pueden ser las acciones a nombre de los colectivos, sino más bien de que sea la ciudadanía la que se empodere y se apropie de estos escenarios, capaz de que podamos nosotros contribuir en alguna medida con acciones que exijan a la autoridad cumplir sus funciones y también que seamos tomados en cuenta dentro de esas funciones los ciudadanos. ¿De dónde nace la idea? Porque se ha hablado mucho y alguien tiene que dar el primer paso. No es que todo el mundo se juntó. ¿Cómo nace la idea de convocar a esta Marcha por la Paz? Mire, primero decirle que la semana, hace unos 15 días, hubo un asalto frente casi al Banco Pichincha en la calle Sucre, luego en una gasolinera, un nuevo intento de asalto, luego en las calles, las cámaras de los locales de negocios mostraban cómo ingresaban delincuentes, vehículos asaltados, es decir, se volvía un caos y entonces resulta que ya hay el primer asesinato al estilo sicariato, y no por la persona, sino por el hecho, que significa entonces en el momento que es la primera vez, hay una segunda vez, hay una tercera vez, y etcétera, etcétera. Y por ello es de que cuando intercambiamos algunas conversaciones con algunos actores sociales, acordamos en desarrollar esta reunión en la municipalidad, en la que podamos determinar qué acciones hacemos, qué es lo que podemos desarrollar como ciudadanos. Pero el detonante para que ustedes se autoconvoquen a esta reunión fue el asesinato estilo sicariato que se dio aquí en la ciudad de Ibarra. Porque eso implicaba entonces que si nosotros en Ibarra no ponemos un alto a un sicariato, vamos a tener centenas de sicariatos tal cual sucede en las ciudades de la costa del país. Y entonces debíamos adoptar decisiones, o quedarnos cruzados, con los brazos cruzados y callados, o movilizarnos o hacer alguna cosa. Una de esas cosas hubiese sido que nosotros nos reunamos, ¿no es cierto?, hagamos un documento cualquiera pidiendo más seguridad y vayamos a dejar a la gobernación o a la policía y digamos, vean señores, nos están matando, por favor atiéndanos. ¿La marcha asegura que van a ser atendidos? A ver, las marchas no aseguran inmediata atención. Las marchas tienen mensajes y obviamente tienen consecuencias posteriores. Yo me preguntaba cómo es que se mantiene aún el Seguro Social Campesino si los campesinos no luchaban. Producto de las marchas que hicieron los afiliados del Seguro Social Campesino, aún hay Seguro Social Campesino. Y de hecho ayer hicieron una marcha también al gobernador. Por las marchas de los maestros, ahora están hablando de que podrán cobrar un mejor salario. Por las marchas de los indígenas, se congelaron los precios de los combustibles. Es decir, las marchas dan resultado. El tema es la consecuencia, la perseverancia, la insistencia y mantener la vigilancia para que las autoridades cumplan lo que se propone con las marchas. Pero esta marcha en particular tenía dos razones. La una, visibilizarnos como ciudadanos, ¿no es cierto? Porque a la delincuencia lo que le interesa es que atemorizar, que se escondan debajo de las camas en las casas y que no asomen en la calle para poder robar tranquilamente. Eso le interesa a la delincuencia. Y nosotros dijimos, no, hay que convocar a una marcha para visibilizarnos y decir que aquí estamos, que no les tenemos miedo, que somos los ibarreños que podemos enfrentar a la delincuencia juntos. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto, efectivamente, para decirle al gobernador, a la alcaldesa, a la Asamblea Legislativa, a la Corte de Justicia, a la policía, señores, cumplan sus funciones. ¿Por qué no lo hicieron conjuntamente con los presidentes de
los consejos parroquiales urbanos, que están a propósito recientemente instalados, ¿no? Posesionados. Mira, al parecer hubo algún desacuerdo. Ya. Y tomemos en cuenta que el pronunciamiento fue el desacuerdo de los presidentes con la marcha. Ya. Porque la marcha fue convocada para toda la ciudadanía. Como decía, no era una representación del colectivo de bicicletas tal, de la asociación de afros tal, no. Era una convocatoria a toda la ciudadanía. Ellos podían haber participado perfectamente. Ellos estaban aquí, nosotros tuvimos el día lunes, me parece que fue, una entrevista con los 5 presidentes. Ellos aducen que la marcha se intentaba o estaba politizada. Usted estuvo, yo le vi ayer noche que salí a la marcha liderando. Le pregunto, ¿usted está de candidato a alguna dignidad? ¿Se politizó esta marcha? Yo pregunto, y primera vez que voy a responder con preguntas. Pregunto si es que el día de ayer existieron banderas que decían Fausto Giraldo presidente. Pregunto si es que el día de ayer existieron pancartas que digan Fausto Giraldo presidente. Pregunto si es que la gente gritaba Fausto Giraldo alcalde. Pregunto si es que Fausto Giraldo dio un discurso diciendo yo estoy de candidato. Al contrario, yo no estoy de candidato. No existieron gritos, no existieron arengas, no existió proselitismo. La arenga y el grito fue unánime en contra de la inseguridad y por la seguridad y la paz de la ciudad. Entonces, de hecho, y yo he señalado, resulta que los viejos políticos acusan a otros políticos de hacer política. Y digo esto porque con claridad, me gusta ser muy claro. Con nombre y apellido. Me imagino que se refiere a la señora Tatiana Aguirre. Tatiana Aguirre. Presidenta de Priorato. Ex candidata a viceprefecta por el partido de Espinel, sentenciado por corrupción, ¿no es cierto? Y dice que las marchas son políticas. Un político diciendo que los políticos hacen política. Y que después con seguridad estará en las papeletas electorales. Y ahí dirá entonces, haber sido presidenta de una parroquia no era para aprovecharme de la política, no. Al contrario, yo he señalado, si tienen esa oportunidad de ser candidatos, participen como candidatos. Porque eso implica tener la oportunidad de hacer realidad sus postulados, sus propuestas, pero ese no es el caso en esta ocasión. ¿Sí? Lo que nosotros estamos señalando es de que las acciones de lucha ciudadanas deben ser consideradas de tal manera que permitan entonces llegar a consecución de sus postulados o propuestas. Y el día de ayer nosotros entregamos al gobernador un mandato, no un manifiesto, no un manifiesto hecho por 5, ¿sí? Sino un mandato con estructura que seguramente le hicimos llegar a usted. Pero antes de avanzar con eso, yo pude observar un video que usted generó a través de su perfil, me parece. Este tipo de criterios, este tipo de comentarios, Fausto, no ahonda más esta crisis de inseguridad porque genera división, ¿no? Yo le escuché decir, por ejemplo, que no representan a más allá de 300 personas, a 100 votos de 100.000, y seguramente sí, pero en un país libre y democrático, esas son las reglas del juego. Podrán haber ido a votar 10 personas, ¿sí? Y podrá ganar con 1, con 2 votos. En el país que vivimos, funciona así el sistema democrático, Fausto, pero esta división, el estar con un criterio Fausto, los otros por otro lado, no ahonda los líderes que deberían estar sumando, empujando el carro a un solo lado, están generando este tipo de opiniones. No creo que sume tanto a yo lo que he señalado y con mucha claridad es esto. Y las cosas tienen que decirse clarito. Clarito. Basta ya de estar estableciendo aquí de que un político dice que lo que están haciendo los otros es político. Lo que estamos haciendo nosotros no es político. A eso es lo que trato de llegar con el mensaje que emití el día de ayer en la noche. Primero. Segundo, he señalado de que no se hable a nombre si es que no se ha conversado con las personas que representan.
Yo jamás como presidente de mi barrio hablé a nombre del barrio si es que yo no realizaba una consulta a mi barrio sobre sus necesidades y requerimientos. Y entonces lo que he hecho es invitarles a los presidentes de los gobiernos o de los consejos parroquiales urbanos, ¿sí?, que no hablen como presidentes, ¿sí?, sino que por lo menos inviten a los integrantes de sus consejos barriales urbanos, que por lo menos inviten a quienes votaron, porque yo decía, bueno, a ver, ¿cómo es que 49,000 empadronados de la parroquia de San Francisco solo tuvieron 400 votantes, por ejemplo, y no pueden hablar? Y es evidente, yo no puedo hablar, por más que sean que las reglas del juego, no puedo hablar a nombre ni de los 400 porque nunca hice una asamblea, ni siquiera con ellos. Pero, y ahora, muy claro, ¿y los que organizaron esta marcha, sí pueden hablar? Nosotros hablamos como ciudadanos, no hablamos a nombre de todos los ibarreños. Nosotros hablamos como ciudadanos que estamos haciendo y participando en la marcha, que es distinto. Hablamos a nombre de nosotros mismos como ciudadanos. Nosotros no dijimos como representante del X, del Y o del Z, ¿sí? Son las diferencias de comprender y entender lo que significa la representación. Y más bien el llamado mío de ayer era justamente para empezar a limar esas problemáticas de concepción y comprensión de lo que es política, de lo que es representación, de lo que es organización, de lo que es fortalecer la unidad de los ibarreños en torno a un problema que nos afecta a todos. Porque aquí hay dos posiciones: o estamos a favor de los delincuentes y que sigan haciendo de las suyas con nuestra posición de no sumar, o estamos con los ciudadanos que defendemos la vida, la paz, la seguridad, la integralidad y los bienes y propiedades que tenemos cada uno de los ibarreños y ibarreñas. Sí. A ver, cuénteme, Fausto, yo llegué ya a la parte final. ¿Autoridades, estuvo la señora alcaldesa en la marcha? ¿El señor prefecto, concejales, el gobernador? ¿Qué del círculo de autoridades de la provincia de Imbabura o de la ciudad de Ibarra, quiénes estuvieron en la marcha, Fausto? La marcha la encabezaron jóvenes, ¿sí?, jóvenes de manera importante, un bloque de jóvenes que representaban la nueva identidad de la ciudad, ¿no?, una perspectiva de desarrollo, de cambio, y sobre todo de lo que debemos garantizar los ibarreños y ibarreñas para que podamos generar condiciones de vida pacífica en nuestro territorio. No la encabezó ninguna autoridad, fueron invitadas las autoridades, todas, ¿sí?, ¿quiénes fueron? Que estén presentes. Fue la concejala Lucía Pozo, que no participó ni a la cabeza, ni tampoco dio discursos. Ella participó como ciudadana, se ubicó en alguna parte posterior, que me parece que le vi ya luego al final en la concentración. ¿Quién estuvo ahí y llegó obviamente a la conclusión del evento? El gobernador, con quien le entregamos el mandato que elaboramos entre todos estos sectores ciudadanos que nos organizamos. Del resto de autoridades, pues nadie, aún. Y digo aún porque este no es un proceso de una sola marcha por la marcha. Pero no es un mensaje ese también, porque usted acaba de decir algo importante. Si no están, es porque están del otro lado. Entonces no es un mensaje, porque haciendo referencia a los presidentes, claro, si no están con la marcha, están con los delincuentes. Y me parece bien la analogía que hizo usted, pero esa misma analogía no sirve para las autoridades de la ciudad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si es más si ustedes les invitaron, ¿no? Y con mayor responsabilidad todavía. Las autoridades que fueron invitadas y no fueron, sencillamente no están por la seguridad, la paz y la justicia de esta ciudad, sino que al contrario están a favor de que se siga delinquiendo en esta ciudad. ¿Qué constaba este manifiesto, este mandato que entregaron ustedes a la autoridad representante del gobierno central acá en la provincia de Imbabura? ¿Cuáles eran los puntos más importantes? A ver, la mayor parte de la ciudadanía piensa que lo que hay que hacer es, cuando hay este problema del ascenso de la delincuencia, pedir más policías en las calles, ¿no es cierto? Pedir más patrullajes, construir más UPCs, eso es lo que piden. Y esos son los manifiestos que se plantean. Nosotros hemos dicho no, debe ser una propuesta más integral, más entendida a la realidad y a las circunstancias. Y planteamos en primer lugar el tema de la articulación, ¿no es cierto?, de todas las entidades,
Se dice que hay un comité, una mesa técnica que la dirige el gobierno cantonal, de acuerdo al COTAD, un tema provincial también en este sentido, en el tema de seguridad. Entonces hay que hacerlo práctico, hay que hacerlo efectivo y hay que constituirlo. Que no se reúnan solamente cuando matan, roban... Definitivamente. Hemos planteado de que no sea solamente entre ellos, sino que esté la ciudadanía, la representación de los barrios, que ahí estén los consejos parroquiales urbanos, que ahí estén dirigentes de los barrios, que ahí estén los consejos parroquiales rurales, representantes de la sociedad civil, para que hagan dos cosas, propuestas, ¿no es cierto? Porque a la final en los barrios es donde suceden los delitos y pueden analizar de mejor manera o abonar con datos de información para que tomen decisiones apegadas a la realidad. Y segundo, para que hagan un control social. Esa es la articulación que hemos planteado. Pero esa articulación también tiene que ver con entender reformas legales necesarias. Hay que reformar el Código Integral Penal, que es lo que hemos planteado en este mandato, y que le corresponde al Gobierno Nacional presentar los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, que en vez de que se estén peleando por quién ocupa la presidencia y cómo tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto?, que debe ser más bien eliminado. Decimos nosotros entonces se preocupen por resolver estas problemáticas a través de leyes que garanticen seguridad, como incluso el propio endurecimiento de penas para aquellos que cometan delitos, sobre todo según la gravedad y la falta que se vaya cometiendo. Incluso el declarar o determinar como una cuestión jurídica, ¿no es cierto?, e ilegal, el porte de arma blanca, que no está considerado todavía en el Código Integral Penal, es decir, aspectos de esta naturaleza, que el mismo municipio en el propio mandato que debemos hacerle llegar al municipio, no solo de Ibarra, yo creo que cabe para todos los municipios de la provincia, reforme esta ordenanza de seguridad ciudadana para que se transparente y se orienten los recursos que se obtienen por la tasa de seguridad, para no comprar cámaras, pues, sino para que se abone con recursos económicos a los patrulleros, con recursos económicos para comprar motocicletas, para capacitar a la ciudadanía en temas de seguridad ciudadana, para contratar abogados que puedan defender a aquellas personas que quieran demandar a los delincuentes y que no tienen recursos para hacer la contratación de abogados, ¿no es cierto? Para la construcción de UPCs, por supuesto, para la dotación de insumos, por supuesto, pero también el tema de tránsito, ¿no es cierto?, que hay que ver cómo se hace un control adecuado sin estigmatizar a nuestros amigos de las motocicletas que usan honestamente esos vehículos, pero para controlar ese uso de esos vehículos. Me parece correcto, pero ahora le pregunto a Fausto, este manifiesto lo construyeron, entiendo la gente que estaba en esa reunión, pero fueron tomados en cuenta, justo, la gente de Móvil del Norte, el gerente, estuvo tomado en cuenta el municipio, por ejemplo, no sé, el cuerpo de bomberos, todas las instituciones, fueron tomados en cuenta para desde la visión de ellos sacar un manifiesto conociendo todas las aristas. Este es un mandato ciudadano, ¿ya? No es un mandato institucional o interinstitucional. ¿Qué correspondería si es que yo fuese gobernador? Correspondería convocar precisamente a todas estas entidades que usted ha mencionado para decirles, miren, esto es lo que nos propone la ciudadanía. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿No es cierto? Yo como gobernador, ¿qué haría? Convocaría a los gobiernos o a los consejos parroquiales urbanos para decirles, miren, esto propone este sector de ciudadanos. Ahora, ¿qué proponen ustedes para que sumemos? Para que juntemos. Bueno, de hecho entiendo que el viernes anterior los 5 presidentes también entregaron un documento al señor gobernador. Sí, en el que pedían que se mejore la unidad policial, que hayan más patrullajes, que hayan más policías. Pero nosotros hemos hecho un documento más integral. Son 5 ejes que más o menos tienen acciones de alrededor de 8 o 10 acciones cada uno. Es distinto porque procede de un análisis colectivo que hemos desarrollado en función de realidad concreta. Pero en la parte práctica, le pregunto, Fausto, puede estar relleno de 50, 100. Si tiene un gobierno indolente, que le vale un carajo en la parte de la seguridad, y no solamente en la provincia de Imbabura, porque es evidente, cuando necesita solucionar la autoridad competente, al menos da muestras, Fausto, de que quiere solucionar el problema. Existe, le pregunto yo, ¿cuál es la política pública que viene desde el gobierno central? Porque el problema es ese, la falta de políticas públicas.
Pues porque si no, tendríamos que esperarles a todos los ciudadanos que nos den haciendo las políticas públicas y los manifiestos. No hay desde arriba una política pública. El problema es ese, comprender roles y funciones. El problema es ese, entender de que hoy tenemos una propuesta surgida desde la ciudadanía y de que no podemos menospreciar esa propuesta, ni tampoco las otras propuestas que puedan surgir de otros sectores, ni las acciones que puedan surgir de otros sectores. Digo yo, por ejemplo, ¿cuál es la propuesta en el caso suyo, comunicador social? ¿Cuál es la propuesta de los comunicadores sociales para establecer la garantía de seguridad ciudadana? Elaboremos en conjunto una propuesta a comunicadores para que propongamos. Ah, pero dice, llega a las manos del gobernador y de ahí no pasa, o llega a las manos del presidente y de ahí no pasa. ¿Para qué sirve la marcha? Para exigir que se cumpla. ¿Qué necesitamos? Y yo el día de ayer estaba estableciendo una propuesta. La necesidad de constituir un observatorio ciudadano de seguridad. Y que este observatorio tenga una representación de diferentes sectores sociales, ciudadanos, institucionales, entre ellos los medios de comunicación. Porque fíjese usted que a nosotros nos dicen que hay 900 o tantos policías en la ciudad. Pero por debajo se dice que habrían enviado a Guayaquil muchos uniformados o efectivos policiales de nuestras ciudades o nuestra provincia hacia esa ciudad. Pero dicen que hay en 900 aquí, entonces el observatorio tiene que ir a corroborar que la información que nos proporciona la autoridad es real. Si nos dicen que hay 200 patrulleros, pues tienen que haber 200 ¿Dónde están funcionando. ¿Dónde están? Si es que el observatorio dice y tiene que investigar, pues aquí nos dicen que somos la quinta provincia más segura. El observatorio tiene que ir a comprobar si es que es real lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces, aquí hay elementos, proyectos o propuestas. Segundo, y no viendo si es que es del gobierno o no, de la ciudadanía, de los sectores interesados en la problemática. Segundo, observatorio que haga seguimiento. Tercero, acciones que no son solo esta marcha, sino las múltiples marchas, y no solo de este sector, sino de todos los sectores. Y si quieren de cada uno de los barrios, que lo hagan en cada barrio. Y si quieren ferias ciudadanas, háganlas. Todo tipo de manifestación o expresión que permita visibilizar a los ciudadanos y exigir al gobierno que se cumpla esta política. ¿Qué se espera para que se conforme este observatorio? O sea, la legitimidad le va a dar la gente. No sé si vaya a tener legalidad, necesite legalidad, por ejemplo, para esta situación. A ver, ¿por qué no hacerlo ya? ¿Por qué esperar? ¿Cuándo usted lo va a hacer? Como digo, recién el día de ayer, ¿ya? En la noche, me surgió la idea y yo he planteado ya al colectivo ciudadano que estamos desarrollando estos procesos. Pero como lo señalo hoy, no se trata de apropiarnos de la idea, ni de que exclusivicemos que los que están dentro de ese colectivo ciudadano sean los que puedan desarrollar esta tarea. No, al contrario, yo he planteado la necesidad de ampliar a todos los sectores, por lo menos unos 15 sectores. Pero esto no es que ya ahora dijimos y mañana ya está, soplemos y se hace botellas, no. Esto será resultado precisamente de ir generando un proceso de relación e interacción con cada uno de los actores para determinar cómo funcionará. Hay que establecer una estructura, principios, formular esas ideas, ¿sí? Y luego plantear al Consejo de Participación Ciudadana que de acuerdo a la ley, lamentablemente, nos corresponde hacerlo para que legitime o legalice ese observatorio. Y en ese momento entonces tendrá toda la potestad y toda la autoridad, incluso para solicitar documentación. Claro. Porque no se trata solamente de preguntarle a la autoridad, necesitamos que tenga peso legal para que pueda decirle a la autoridad, señora autoridad, preste papeles para ver lo que usted está diciendo. Indudablemente. Fausto, ¿qué opina usted? Yo estaba leyendo un comunicado del señor gobernador, algunas declaraciones del señor gobernador, que nos decía, por ejemplo, que el lamentable hecho donde se perdió la vida de un ciudadano ibarreño es un hecho aislado. ¿Aislado a qué? No sé si usted pueda un poco aclararme este panorama. ¿Aislado a qué? Otra de las cosas que mencionó el señor gobernador es que cerca de 800 no sé cuánto, la verdad que ni recuerdo el número de operativos, 500 detenidos, armas de aquí, números y más números. Y claro, a la ciudadanía, a usted, ¿le convence este tipo de números? Porque cuando usted sale a la calle, yo salgo de aquí 9, 10 de la noche, es un terror salir de una ciudad abandonada,
extranjeros por las esquinas, por todos lados. Nosotros tenemos que aquí salir todo el equipo con todas las precauciones del caso. Yo no veo, por ejemplo, al menos es mi punto de vista, Fausto, no sé cuál es el suyo, de que esos cientos de operativos sirvan de algo. ¿Cree que sirve de algo? Mira, hay una canción muy popular que dice, me quejo porque me duele, que si no, no me quejara. Y creo que eso relativo al tema de inseguridad es lo que sucede en la ciudad. La gente se queja porque sucede, que si no, no se quejara. Hay muchos casos delincuenciales que se suscitan en la ciudad, en la provincia, y que no son denunciados. O que a veces llega al límite del ECU 9111111111, y digo tantos unos porque toca esperar hasta que contesten, o hasta que le den respuesta, que le toque el turno. o hasta que llegue el efectivo policial al barrio, a la comunidad o al sector en donde sucedió el acto delictivo. Y entonces esos no constan en los registros estadísticos ni de la policía ni de las instituciones políticas como es la gobernación o las comisarías. La información que le proporcionen a la primera autoridad de la provincia debe ser la errada. No creo que él se haya inventado esa información. Creo más bien que le están mintiendo. Y creo que los datos están mintiendo. Y no están arrojando realidades. Pero ¿sabe qué creo yo, Fausto? Que la verdad, no creo que le estén mintiendo. No creo que él no se dé cuenta. ¿Sabe cuál es el problema? Que esas acciones que están desarrollando, dirigidas no sé por quién, por el gobernador, por la policía, por el ejército, no son las eficientes, porque es la misma práctica. Dicen que cuando usted realiza la misma acción, el resultado es el mismo. 2 más 2 hoy es 4, mañana sigue siendo 4. Cambian de gobernador y lo primero que hace es llamar a la policía, al ejército, a todas las instituciones y se paran aquí en la esquina, por aquí pasan prendidas las balizas, las alarmas y corren al mercado, cogen al grupito de ladrones que están identificados, a la banda de las pitufas y listo, fotografías para el gobernador, sube el informe, toda una maravilla y el otro día lo mismo, 15 días, 3 semanas que llegó el gobernador y pare de contar y sigue sumando. ¿Se soluciona así la inseguridad, Fausto? Creo que ese es el problema. Ya, el problema de la inseguridad no se va a solucionar haciendo circular a los patrulleros como locos en todo el territorio. Ni siquiera poniendo un policía en cada esquina. Nosotros hemos dicho de que la delincuencia y el delito se comete como resultado de las condiciones socioeconómicas de la población. Cuando hay pobreza, no pueden satisfacer sus necesidades alimenticias, de vivienda, de empleo, y por tanto entonces cometen delitos para vivir. Y luego eso se degenera y se convierte en delincuencia. Ese es el proceso que sucede. El problema de la delincuencia es un problema nacional y mundial. Sí, pero hay que resolverlo o hay que mitigarlo internamente en el país y por ende en cada una de las provincias para evitar que explote. Resolver definitivamente no va a haber cómo. Mitigar si se puede. Las estrategias deben ser analizadas en base a no una estandarización de estrategias, porque no se puede hacer la misma aplicabilidad de estrategias en Ibarra y la misma en Atuntaqui y la misma en Otavalo. Ni en Ibarra urbano ni en Ibarra rural, ni en Ibarra por el mercado Amazonas ni en Ibarra por el sector, digamos, de la Victoria. O sea, realidades diferentes, las realidades en cada esquina, en cada cuadra son diferentes, en cada barrio son diferentes. Entonces la estrategia debe diversificarse y aplicarse en función de esa realidad. El día que robaban el tema de la gasolinera, al otro día hubo un operativo que observamos. Y yo dije, qué bueno, ya iniciaron los operativos. Y al siguiente día ya desaparecieron los operativos. Es decir, se prende la chispa y se apaga la chispa. Entonces, como que nos engañan. A ellos sí estamos en contra, porque no hay entonces una política permanente de seguridad. Y hemos dicho de que no es una cuestión de tener solo a la policía, sino de cómo se enraiza o se relaciona la policía con la comunidad, que es lo que no se está haciendo. La policía puede estar en el barrio dando las 1000 vueltas, pero resulta que
no tiene conversación ni con los dirigentes barriales para decir, vea, por aquí estamos, estará bien, cuál es el área más insegura, etcétera. Es decir, ese tipo de cosas son las que no hay. Y un adicional, ¿sabe lo que le van a decir? No hay recursos. Yo digo, a ver, no hay recursos para dar combustible a los patrulleros. Eso le pone, eso le dice, por eso no se mueve. ¿Sí? Señores del gobierno, sencillo. El gobierno tiene en sus manos la responsabilidad de hacer acuerdos y manejar el tema de comercialización de combustibles. Lleguemos a un acuerdo con las distribuidoras, es decir, con las gasolineras, para que provean permanentemente de combustible a los patrulleros. Pero también se necesita voluntad política. Que haya, sí. Y que haya, ¿sí? Como lo que se conoce esto de crédito tributario a las gasolineras. Pero también se necesita un control de la corrupción. Porque recordemos que hay uniformados que van a coger ese combustible y van a poner en sus carros o van a vender. Y empieza otro negocio. Entonces, este círculo de la corrupción también hay que eliminarlo. Pero desde luego, o sea, la primera cosa que debe haber en la provincia, en el país, para garantizar seguridad, es voluntad política. Eso es lo primero. Y después viene lo demás. Porque si no hay voluntad política, no queremos solo sonrisas, abrazos, manos, y hasta aquí el papel se acabó. Pero ya existe, a ver, ¿qué tiempo? Ya casi un año de gobierno del señor Guillermo Lasso, el gobierno del encuentro se llama. ¿Usted qué percibe? ¿Hay o no hay voluntad política? Definitivamente que no, pues es un gobierno, yo he señalado con mucha claridad, es un gobierno que tiene su interés y apunta fundamentalmente a la implementación de políticas económicas. No le interesa la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Le interesa la seguridad de su grupo económico, de sus sectores a los que beneficia. Yo soy muy claro en eso, ¿sí? Mi posición es de izquierda, mi posición es progresista, lo que no significa que yo tenga una organización que me identifique o que esté sumada. Sin embargo, yo creo que hay que pensar mucho en la necesidad de unificar con la sociedad, con la ciudadanía, para establecer proyectos y propuestas que permitan entender de que solamente la gente puede resolver los problemas. Y la gente puede resolver los problemas participando, involucrándose y, sobre todo, haciendo que sus propuestas sean cumplidas por quien esté o llevarlas adelante para cumplirlas por el mismo pueblo. Ahora, Fausto, dos últimas preguntas antes ya de despedirnos. Entiendo que usted tiene que hacer algunas actividades académicas. ¿Cuál fue la respuesta del señor gobernador? Porque yo al momento que fui, le vi ahí tomándose las fotografías y que no está mal. Pero también no está mal decirle que eso no ayuda para nada, ¿no? El tomarse las fotografías. Ustedes que entregaron el manifiesto, ¿qué dijo el presidente, el representante del presidente? Mire, él intervino y señaló sí que iba a tomar en cuenta lo planteado, ¿no es cierto? Y sobre ¿Se dieron todo, plazos? ¿Tiene plazos? Sobre todo el tema de la constitución de la mesa o consejo de seguridad. Ya. Me parece que ese es el primer paso. Es decir, constituir esa mesa y que en esa mesa se ponga este mandato sobre la mesa. Para que se analice y se viabilice cada una de las acciones planteadas ahí. ¿Plazos? ¿Cuándo? No se pusieron porque es un mandato que no establece plazos, porque el tema de intervención en seguridad no puede decirle usted acabe con la inseguridad mañana. No. Pero sí puede usted hablar de cuándo nos empezamos a reunir para trabajar lo de la mesa, por ejemplo. Ya, lo de la mesa depende mucho de la voluntad política, en primer lugar de la alcaldesa en el caso del Cantón Ibarra. Ya. Porque es la alcaldesa y de acuerdo al COTAT, ¿sí?, le corresponde al gobierno autónomo descentralizado constituir esta mesa. Pero entonces, ya se ha hecho el pedido el día de hoy a la señora alcaldesa para que conforme esta mesa. Esperemos que haya una respuesta inmediata y sobre esa base vamos inmediatamente nosotros a plantear el mismo mandato con esa reunión para que se sienten con los sectores sociales a conversar y a definir los plazos que usted está planteando. Es decir, ahí significa ya operativizar todo el mandato que está propuesto. Ahora, uno de los temas que los políticos, medios de comunicación, periodistas, la ciudadanía, no topa es el siguiente, y le pregunto a usted, Fausto, el tema de la minería. El tema de la minería
es un problema social que no se está topando. Dentro de este manifiesto, ¿hablan algo sobre esta situación? Nosotros no hablamos específicamente del tema de la minería porque la minería es un elemento colateral, ¿no es cierto? ¿En cuál eje está? No hablamos, decimos. Ese tiene que estar en el problema de resolver dos temas, empleo y productividad, ¿no es cierto? Y el otro, la intervención de garantizar el uso de suelo. Mire, hay una ley y la propia Constitución garantiza la consulta previa a la comunidad para la explotación minera. Aquí no se ha aplicado en ninguno de los dos sectores, posiblemente ni en los tres. INTAG, el sector del ITA y el sector de Cahuasquí. La consulta previa alrededor del tema minero. No se ha hecho ninguna consulta previa. Están las empresas ahí con concesiones desde el gobierno central sin tomar en cuenta ese aspecto. Que está generando problemas. La minería, entre comillas, ilegal, que se le llama, o la artesanal, pues está generando problemas, ¿no es cierto? Ambientales, sociales y organizacionales. Y obviamente las legalizadas, pues, ¿no es cierto? Porque es una confrontación que se está desarrollando ahí. Se maneja mucho dinero en esos aspectos, o circula mucho dinero en el tema minero. Ese tema de inseguridad que se genera desde ahí debe ser tratado adecuadamente. Entendiéndose como una política macro, porque lamentablemente la ley, la norma no le permite, en el caso de Ibarra por ejemplo, no le permite determinar a la alcaldesa más que el uso de suelo y la autorización o no de las mineras de ahí, que hasta ahora no se ha hecho nada, y que eso sí hay que preguntarle a la señora alcaldesa en este tema, ¿verdad? Y no le permite al gobernador porque el gobernador no tiene capacidad de decisión sobre temas puntuales desde el orden legal, ¿no es cierto?, o jurídico. Y el gobierno no le interesa. Y al gobierno no es que no le interesa, sino que le interesa orientarlo a la producción a través de las empresas internacionales de explotación minera, ¿no es cierto? Y esta problemática como que no le es atractiva. Yo creo que es necesario incorporar dentro de las mesas de seguridad, tanto cantonal como provincial, este tema, porque el problema no es solo de Ibarra, el problema es provincial, el problema es INTAC, ¿no es cierto? El problema es Cahuasquí, que corresponde a Urcuquí, y el problema es Ibarra, que corresponde al ITA. Sí, yo creo que es uno de los problemas fundamentales y no lo han tratado. Yo he visto, y yo dije hoy que voy a hablar con Fausto, sí me gustaría tratar la minería politizada, ha politizado. ¿Cree que la minería ha ingresado los tentáculos en el ámbito político? Obviamente. El tema político, en la provincia de Imbabura. El tema político se incorpora en los aspectos de la minería, o la minería también tiene la intervención en la acción política, ¿no? Unos están a favor de la minería, otros están en contra, y por tanto quienes están a favor de la minería pues relacionan a autoridades para que puedan efectivamente permitir y autorizar este proceso, o relacionan a política para que puedan permitir y autorizar estos procesos. Y quienes no están de acuerdo con la minería también cumplen ese rol, ¿no es cierto? Ese rol de involucrarse en autoridades y en actores políticos para impedir de que se ejecuten actividades mineras. El tema o el problema fundamental no es si la minería o no la minería, el problema es qué tipo de vida y territorio queremos y tenemos, y hacia dónde vamos como imbabureños e imbabureñas, hacia dónde vamos como ibarreños e ibarreñas, respecto a las condiciones de vida de la gente. Si la minería resuelve los problemas de alimentación, salud, educación, vivienda y empleo de toda la gente sin acabar con el planeta, pues que se haga minería. Y si no lo resuelven, pues que no se haga minería y se busquen otras alternativas. Pero ese es un debate que usted sabe, Oscar, que no es de ahora, ¿no es cierto? Es un debate que viene ya hace algunos años, y no solo con el tema minero aquí, sino sobre todos los recursos energéticos que están bajo el subsuelo del planeta siquiera, no solo del Ecuador. Sí, así que ahí, le dejo ahí boteando esa pelotita porque me parece, yo tengo algunos informes, hoy en la mañana me pasé investigando un poco sobre esta situación y sabe que hay algunas cosas, algunos actos delictivos en relación al tema minero, que las autoridades quieren mantenerle taco bajo, que las víctimas de estos actos delincuenciales sean gente sin mucha relevancia, de perfil bajo, y que no se haga tanta bomba es otra cosa, pero que existe alrededor de esto y que las autoridades deben toparlos
y analizar y dar solución, tienen que hacerlo, Fausto. Yo quiero agradecerle, Fausto, para seguir conversando. Hay tantos temas aquí en la ciudad de Ibarra. Hoy noche, ya luego de usted, viene la señora alcaldesa, le invité a propósito de la señora alcaldesa. Me dijo que algún rato de venir, no sé cuándo. Aquí las puertas están abiertas. Hoy noche nos pidió la concejala hablar sobre el polígono cárnico. Así es que vamos a hablar también sobre esta situación, y cuando la gente quiera, los actores sociales, políticos, culturales, deportivos, hablar, las puertas de Ciudad TV están abiertas. Quiero agradecerle. ¿Cuál sería el último mensaje para cerrar ya esta entrevista, Fausto? Solo invitarles a la ciudadanía en todos los sectores, que dejemos de ser quienes miremos de lejos, no solo el tema de inseguridad, pobreza, el tema de desarrollo de la ciudad, el tema incluso de conflictos que se pueden presentar ahora con la nueva presencialidad que se está generando en los establecimientos educativos. Hace falta mucho ser solidarios, empáticos, trabajar por la unidad y tener convicciones para entender de que las luchas de la gente no es por sus propios intereses única y exclusivamente, sino también por el beneficio colectivo, que es lo más importante. El fin último debe ser la acción para garantizar el bien colectivo de la mayoría de los ibarreños, ibarreñas, imbabureños, imbabureñas. Usted, Fausto, antes de irnos mencionó algo importante, que los medios de comunicación, los periodistas también deberían involucrarse y presentar alternativas que puedan ayudar a solventar esta problemática social. Le cuento que nosotros como empresa y como parte de la empresa de Ciudad TV tenemos un proyecto justamente y que va apuntado desde nuestro punto de vista, desde nuestro estudio de factibilidad, desde nuestro proyecto, abajo. O sea, porque creo que si esperamos del gobierno, si creo que esperamos de los jueces, que la asamblea haga algo por nosotros, realmente van a terminar la delincuencia acabando con los ciudadanos. Nosotros, desde nuestro estudio de factibilidad, empezamos, y el proyecto está generado, trabajar desde la base, desde el núcleo familiar, porque se han perdido valores, se ha perdido valores, por ejemplo, como la solidaridad. A usted le ven robando y se pone a grabarle, por ejemplo. Le están robando la casa de frente y usted apaga la luz para que no vea que le están robando, ¿no? Y por la indija está observando, por ejemplo. Cosas como esas se han perdido. No va a poder ayudarnos el gobierno, las leyes, para solventar y para fortalecer estos valores. No apuntan acá abajo. Acá abajo está el problema. Tenemos que organizarnos nosotros. Así es que si algún momento tenemos la oportunidad, bueno, a algún gobernador le presentamos el proyecto. No le interesó, poco, nada le sirvió. Así es que nosotros estamos dándole otro giro y desde la empresa privada estamos buscando la forma de cómo generar este proyecto. Ahora que se pueda generar alianzas estratégicas con ustedes, con los presidentes de los barrios, con todas las organizaciones, pues aquí nosotros, al menos como Ciudad TV y la empresa que involucra a este medio de comunicación, estamos trabajando en esa situación, Fausto. Así que en algún momento nos sentamos a analizar este proyecto, a ver cómo lo podemos canalizar. ¿Le parece? Me parece muy bien, interesante, y todas las iniciativas que sumen para abonar a la solución de problemas son importantes en la provincia y en la ciudad.